¿Te has encontrado alguna vez atrapado en la tormenta de la duda, preguntándote si eres lo suficientemente bueno o merecedor de la vida que sueñas? Sé lo que se siente porque he pasado por eso. Esa inseguridad profunda y punzante que te susurra que no eres suficiente es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. Pero esto es lo que he aprendido. No tiene por qué ser así. Quiero compartir contigo algo poderoso, algo que ha transformado no solo mi vida, sino las vidas de innumerables personas durante miles de años. Se trata de una perspectiva arraigada en la sabiduría budista que nos enseña a reconectar con nuestra fuerza interior, a encontrar la claridad y la autoestima y a liberarnos de la pesada carga de sentir que tenemos que demostrar constantemente lo que valemos. Seré sincera, este viaje no trata de soluciones rápidas ni de trucos temporales para sentirse bien. Se trata de basarse en principios que han resistido el paso del tiempo. Se trata de entender que tu valor no viene de lo que los demás piensen de ti, de lo mucho que consigas o de los papeles que desempeñes. Al contrario, proviene de tu interior, tus acciones, tus intenciones y la forma en que eliges vivir tu vida cada día. Permítanme contarles una historia. Había una vez un joven monje que se acercó a su maestro y le confesó: «Me siento tan pequeño, tan indigno. Haga lo que haga, siento que no soy suficiente». El maestro, un alma sabia y gentil, le entregó un pequeño cuenco y le dijo: «Llena esto con agua del río, y mientras caminas de vuelta, no dejes que se derrame ni una sola gota». El joven monje llevó cuidadosamente el cuenco, paso a paso, con los ojos fijos en el agua. Cuando regresó, el maestro sonrió y preguntó: «¿Qué has visto por el camino?». El monje dudó. «Nada», respondió. «Estaba tan concentrado en no derramar el agua que no me fijé en nada más». El maestro cogió suavemente el cuenco y dijo: «Así es como debemos tratar a nuestro yo interior. Cuando nos centramos en cuidar nuestra paz, nuestras intenciones y nuestras acciones, dejamos de notar las distracciones, los juicios, las comparaciones y las dudas que intentan hundirnos». Esta historia resonó profundamente en mí porque es un recordatorio de que la construcción de una autoestima inquebrantable comienza con la atención a la forma en que nos tratamos a nosotros mismos, a lo que nos aferramos y lo que dejamos ir. Hoy quiero guiarte a través de algunas de las lecciones budistas más profundas que he aprendido en este camino, lecciones que me han ayudado a mí y a muchos otros a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad, la confianza en la autenticidad y la paz en el caos. Exploremos juntos estas enseñanzas intemporales y demos el primer paso hacia una versión de ti mismo más enraizada, intrépida y alegre. 1. Acepta tus imperfecciones. Una de las lecciones más liberadoras que he aprendido en este viaje es el poder de aceptar nuestras imperfecciones. Es fácil caer en la trampa de creer que tenemos que ser perfectos para merecer la pena, perfectos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, incluso en nuestro aspecto. Yo solía llevar esta pesada carga, sintiendo constantemente que no era suficiente porque no era perfecta. Pero entonces, a través de las enseñanzas budistas, me di cuenta de algo profundo. La perfección es una ilusión. Buda enseñó que la vida es un equilibrio de luces y sombras y que en cada uno de nosotros hay ambas. Nuestras imperfecciones no son defectos que haya que borrar, son partes del todo que nos hace humanos. El loto, símbolo de pureza e iluminación en el budismo, florece maravillosamente aunque sus raíces estén hundidas en el barro. Sin el barro, el loto no existiría. Del mismo modo, nuestros errores, nuestros defectos e incluso nuestras luchas son el terreno fértil para nuestro crecimiento. Recuerdo una época en la que la autocrítica me paralizaba. Un error en el trabajo me parecía el fin del mundo. Lo repetía una y otra vez en mi cabeza,
machacándome por no haberlo hecho mejor. Fue entonces cuando una mentora me introdujo en la práctica budista de la autocompasión. Me dijo: trátate como tratarías a un amigo querido que cometiera el mismo error. ¿Serías así de duro con ellos? Ese simple pensamiento lo cambió todo. Empecé a practicar lo que los budistas llaman metta, bondad amorosa. Esta práctica nos anima a enviar pensamientos amables, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Que sea feliz, que esté sano, que me libre del sufrimiento. Estas palabras se convirtieron en un bálsamo para mi autoestima herida. Cuando aceptas tus imperfecciones, dejas de malgastar energía en el autodesprecio y empiezas a centrarte en el crecimiento. Empiezas a ver los errores como maestros, no como enemigos. Empecé a preguntarme: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puede esto hacerme más sabio, más fuerte, más compasivo? Aceptar tus imperfecciones no significa que dejes de intentar mejorar. Significa que dejas de castigarte por ser humano. El progreso viene de la bondad, no de la crueldad. Cuando aceptes esta verdad, sentirás que te quitas un peso de encima. Te darás cuenta de que las grietas de tu vida no son defectos, son los espacios por donde entra la luz. 2. Sé auténtico. La autenticidad es uno de los mayores regalos que puedes hacerte a ti mismo y al mundo. Durante mucho tiempo pensé que tenía que llevar máscaras para encajar. Intentaba ser quien creía que los demás querían que fuera, una versión de mí misma que me parecía más segura, más aceptable. Pero en el fondo me sentía desconectada, como si estuviera perdiendo partes de mí misma cada día. El budismo nos enseña que la autenticidad es el camino hacia la paz interior. Buda dijo: sé una lámpara para ti mismo. Esto significa encontrar tu luz, tu verdad, y dejar que te guíe, sin importar cómo reaccione el mundo. Vivir con autenticidad no consiste en ser rebelde o ruidoso. Consiste en alinear tus acciones, pensamientos y valores con tu verdadero yo. Compartiré una historia personal. Hace unos años me encontré en un trabajo que no se ajustaba a mis valores. En apariencia, todo parecía ir bien. Ganaba bien, cumplía las expectativas, pero por dentro me sentía como un fraude. Hacía un trabajo que no se correspondía con mi verdadera identidad. Me quedé porque creía que era lo que debía hacer. Pero cada día me sentía más lejos de mí misma. Un día, durante una sesión de meditación, me vino a la mente una pregunta sencilla. Si elimino las opiniones de los demás, ¿qué es lo que realmente quiero? La respuesta me asustaba. Significaba abandonar lo conocido, arriesgarme a ser juzgada y adentrarme en lo desconocido. Pero sabía que tenía que honrar esa verdad. Cuando por fin tomé la decisión de marcharme y buscar algo más acorde con mis valores, me sentí más ligera, más libre. No fue fácil y hubo momentos de duda, pero cuanto más me apoyaba en mi autenticidad, más fuerte me hacía. Ser auténtico significa confiar en que lo que eres es suficiente. Significa renunciar a la necesidad de buscar la validación de los demás y, en su lugar, encontrarla dentro de uno mismo. He aprendido que cuando vives con autenticidad, las personas adecuadas se sentirán atraídas por ti, no por lo que pretendes ser, sino por lo que realmente eres. La autenticidad también significa aceptar tus peculiaridades, tus pasiones e incluso tus rarezas. Esas partes únicas de ti no son debilidades, son tus superpoderes. Cuando vives con autenticidad, dejas de perseguir la aprobación y empiezas a ganarte el respeto, porque no hay nada más magnético que alguien que es él mismo sin pedir disculpas. Tómate un momento para preguntarte: ¿estoy viviendo en consonancia con mi verdad? Si la respuesta es no, que sepas que nunca es tarde para empezar.
Ser auténtico no se trata de llegar a un destino. Se trata de recorrer el camino que se siente correcto para ti, un paso a la vez. 3. Busca el equilibrio. El equilibrio es una lección que la vida nos enseña una y otra vez, tanto si decidimos escucharla como si no. Durante mucho tiempo lo ignoré. Pensaba que el equilibrio era un lujo, algo en lo que me centraría después de haber conseguido todo lo que quería. Me volqué en el trabajo, descuidé mi salud y apenas dediqué tiempo a las relaciones que me importaban. No fue hasta que sentí los efectos del agotamiento físico, emocional y mental cuando me di cuenta de lo esencial que es el equilibrio. El budismo hace hincapié en el camino medio, un principio que nos guía para evitar los extremos y encontrar la armonía en todos los aspectos de la vida. El propio Buda lo descubrió tras años de abnegación y austeridad como asceta, seguidos de una vida de indulgencia como príncipe. Ninguno de los dos extremos le trajo la paz. Solo cuando abrazó el camino medio, un camino de equilibrio, encontró la iluminación. En nuestra vida cotidiana, el equilibrio es diferente para cada persona. Para mí, significó aprender a dar prioridad a mi bienestar junto con mis ambiciones. Empecé a prestar atención a los ritmos de mi cuerpo y mi mente. Cuando trabajaba demasiado me preguntaba, ¿es esto sostenible? ¿Estoy descuidando algo importante para mí? El equilibrio también significaba aprender a dejar de lado la culpa que sentía cuando no estaba siendo productiva. En las enseñanzas budistas hay un término llamado upeksha, que significa ecuanimidad o firmeza. Se trata de mantener la paz interior independientemente de lo que ocurra a tu alrededor. Me di cuenta de que el equilibrio no consiste solo en hacer malabarismos con las responsabilidades, sino en encontrar un lugar estable y arraigado dentro de uno mismo. Una forma práctica de buscar el equilibrio fue crear rituales diarios. Empezaba cada mañana meditando, aunque solo fueran 5 minutos, para poner los pies en la tierra antes del caos del día. También puse límites a mi tiempo, asegurándome de que tenía momentos para conectar con mis seres queridos, hacer ejercicio y descansar. Cuando estamos desequilibrados, lo notamos. El estrés, la frustración e incluso la enfermedad física suelen ser señales de que algo necesita un ajuste. Buscar el equilibrio es una práctica continua, no una solución puntual. Se trata de controlarse a uno mismo con regularidad y hacer los pequeños cambios intencionados necesarios para mantenerse alineado. Cuando se adopta el equilibrio, la vida resulta menos abrumadora. Estarás más presente, serás más resistente y estarás más conectado con las cosas que realmente importan. Pregúntese, ¿en qué parte de tu vida sientes desequilibrio ahora mismo? ¿Qué pequeño paso puedes dar hoy para restaurar la armonía? 4. Aprenda a decir no. Decir que no es uno de los actos más poderosos de autoestima, pero a muchos de nosotros nos resulta imposible. Yo solía luchar mucho con esto. Siempre que alguien me pedía ayuda, aunque ya estuviera abrumada, decía que sí. No quería decepcionar a nadie, pero en el fondo era yo la que me sentía decepcionada conmigo misma por poner las necesidades de los demás por encima de las mías. El budismo nos enseña que los límites son esenciales para cultivar la paz interior. Hay un hermoso concepto en la filosofía budista llamado acción correcta, que significa tomar decisiones que se alineen con tus valores y tu bienestar. Decir no cuando es necesario forma parte de la práctica de la acción correcta. Para mí, aprender a decir no empezó por entender por qué me resultaba tan difícil. ¿Era miedo al rechazo? ¿Culpa? ¿Necesidad de sentirme necesitada? Una vez que me enfrenté a estos miedos, me di cuenta de que decir que sí a todo en realidad me estaba haciendo menos eficaz y más resentida. Nunca olvidaré la primera vez que dije que no sin dar demasiadas explicaciones.
Un colega me pidió que me encargara de un proyecto para el que no tenía tiempo. Y en lugar de mi habitual, claro, ya me las arreglaré, le dije. No puedo encargarme de esto ahora, pero estaré encantada de ayudar en el futuro. Fue liberador. Fui respetuosa, pero firme. Y por primera vez, no sentí la necesidad de justificarme. Decir que no significa ser egoísta, sino reconocer tus límites y respetarlos. Cuando dices no a algo que te agota, estás diciendo sí a algo que importa más: tu salud, tus pasiones, tu paz mental. Las enseñanzas budistas también nos recuerdan que debemos abordar estos momentos con compasión. Cuando digas no, hazlo con amabilidad y sinceridad. No hace falta que seas duro o despectivo. Basta con una explicación sencilla y sincera. Te agradezco que me lo pidas, pero no puedo comprometerme en este momento. Es una frase que he utilizado a menudo y funciona. Cuanto más practicaba el no, más confianza adquiría. Me di cuenta de que la gente respetaba mi honestidad y mis límites mucho más de lo que esperaba. ¿Y los que no lo hacían? Para empezar, era señal de que no me respetaban. Así que déjame preguntarte lo siguiente: ¿con qué frecuencia dices que sí por obligación, miedo o culpa? ¿Qué pasaría si solo por una vez pusieras tus necesidades en primer lugar? Te animo a que lo intentes. Empieza poco a poco. La próxima vez que alguien te pida tiempo o energía, haz una pausa y reflexiona. ¿Coincide esto con mis valores y mi capacidad? Si no es así, permítete decir que no. Cuando dominas el arte de decir no, creas espacio en tu vida para lo que realmente importa. Recuperas tu energía, tu tiempo y, lo que es más importante, tu autoestima. 5. Practica la autocompasión. La autocompasión fue una de las lecciones que más me costó aprender. Durante años me mantuve a un nivel imposiblemente alto, creyendo que si no era dura conmigo misma, nunca mejoraría. Pero en lugar de motivarme, esta autocrítica implacable solo me hacía sentir pequeña y agotada. No fue hasta que me topé con la práctica budista de Karuna, o compasión, que me di cuenta de la importancia de tratarme a mí misma con la misma amabilidad con la que trataba a los demás. El budismo nos enseña que el sufrimiento es una experiencia universal. Nadie está exento de dolor, errores o momentos de debilidad. Cuando comprendemos esto, empezamos a ver que nuestras imperfecciones no nos hacen menos dignos, nos hacen humanos. En lugar de castigarnos por nuestros problemas, podemos afrontarlos con compasión, como haríamos con un amigo que está sufriendo. Para mí, practicar la autocompasión empezó por cambiar mi diálogo interior. Cada vez que fracasaba en algo o me sentía inadecuada, empecé a preguntarme: ¿qué le diría a alguien a quien quiero si estuviera en mi lugar? Este sencillo cambio me ayudó a sustituir las duras críticas por palabras de comprensión y apoyo. En lugar de decir «qué tonta soy por meter la pata», empecé a decir «estoy pasando por un momento difícil y no pasa nada. ¿Qué puedo aprender de esto?». La autocompasión también implica cuidar de uno mismo de forma significativa. No se trata solo de palabras amables, sino de acciones amables. Para mí, esto significaba dar prioridad al descanso cuando estaba cansada, buscar ayuda cuando la necesitaba y perdonarme a mí misma por no tener todas las respuestas. Empecé a ver el autocuidado no como una indulgencia, sino como un acto de respeto por mi bienestar. Una de las prácticas más transformadoras que he adoptado es la meditación de bondad amorosa, en la que ofrezco en silencio frases de compasión a mí misma y a los demás. A menudo repito: que sea feliz, que esté sano, que me libre del sufrimiento. Estas palabras me recuerdan que merezco el mismo amor y bondad que doy a los demás. La autocompasión no consiste en evitar la responsabilidad,
o excusar el comportamiento dañino. Se trata de abordar nuestros defectos y fracasos con curiosidad en lugar de juzgarlos. Se trata de entender que el crecimiento viene de un lugar de cuidado, no de crueldad. Si te cuesta mostrarte compasivo contigo mismo, recuerda esto: eres una obra en construcción, como todo el mundo. Puedes flaquear, aprender y volver a intentarlo. Cuando aceptes esta verdad, encontrarás una profunda sensación de paz y resistencia que ninguna validación externa puede proporcionarte. 6. Encuentra tu propósito. Encontrar tu propósito es uno de los viajes más profundos y satisfactorios que puedes emprender. Durante años, me sentí como si estuviera a la deriva por la vida, haciendo lo que se esperaba de mí, pero nunca me sentí realmente conectado a mis acciones. No fue hasta que recurrí a las enseñanzas budistas que empecé a comprender la importancia de vivir con intención y de alinear mis acciones con mis valores más profundos. El budismo enseña que una vida con sentido proviene de una forma de vida correcta, vivir de una manera que refleje tus principios y contribuya positivamente al mundo. Tu propósito no tiene por qué ser grandioso ni cambiar el mundo. Puede ser tan sencillo como cultivar la bondad, ayudar a los demás o dedicarte a un oficio que te haga feliz. Lo importante es que te sientas fiel a ti mismo. Para mí, encontrar el propósito comenzó con la reflexión. Me hice preguntas como: ¿qué me da alegría? ¿Qué es lo que más valoro? Y ¿cómo puedo utilizar mis puntos fuertes para marcar la diferencia? Al principio, las respuestas no estaban claras, pero con el tiempo surgieron patrones. Me di cuenta de que enseñar, compartir conocimientos y ayudar a otros a encontrar la claridad me producía una inmensa satisfacción. El propósito no es algo con lo que tropiezas, es algo que cultivas. Empecé dando pequeños pasos intencionados hacia actividades que se alineaban con mis valores. Me ofrecí voluntaria para causas que me interesaban. Me dediqué a aficiones que despertaban mi curiosidad y me rodeé de personas que me inspiraban. Cada paso, por pequeño que fuera, me acercaba a una sensación de plenitud. Una enseñanza que resuena profundamente en mí es la idea budista de la interconexión. Nuestro propósito rara vez tiene que ver solo con nosotros, sino con cómo encajamos en la red de la vida. Cuando empecé a ver mis acciones a través de este prisma, sentí una conexión más fuerte con el mundo que me rodeaba. Me di cuenta de que mi propósito no era solo encontrar la felicidad personal, sino contribuir a algo más grande. Nunca olvidaré el momento en que todo encajó para mí. Estaba asesorando a alguien que luchaba por encontrar una dirección y, al verle crecer y prosperar, sentí una profunda gratitud. Me di cuenta de que mi propósito no era solo lo que conseguía, sino el impacto que tenía en los demás. Si estás buscando tu propósito, empieza por mirar en tu interior. ¿Qué te emociona? ¿Qué valores guían tus decisiones? ¿Qué te hace perder la noción del tiempo? El propósito no es un destino, es un viaje de autodescubrimiento y alineación. Cuando vives con un propósito, te levantas cada día con claridad y motivación. Ya no te sientes como una hoja arrastrada por el viento. Te conviertes en el viento mismo, moviéndote con intención y dirección. Que esto te sirva de recordatorio. Tu propósito ya está dentro de ti, esperando a ser descubierto. Da el primer paso y el camino se revelará. 7. Desarrollar una mentalidad de crecimiento. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido en la vida es que nuestra mentalidad lo determina todo. Durante años creí que mis habilidades y cualidades eran fijas. Pensaba que era bueno o malo en algo, capaz o incapaz. Esta creencia me frenaba de formas que ni siquiera me daba cuenta.
hasta que no adopté el concepto de mentalidad de crecimiento, inspirado tanto en las enseñanzas budistas como en la psicología moderna, no comprendí mi verdadero potencial. El budismo se centra en la impermanencia, la idea de que todo cambia constantemente, incluidos nosotros mismos. Buda enseñó que nada en la vida es estático, y esta verdad puede ser increíblemente liberadora cuando se aplica a la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando aceptamos el cambio, nos damos cuenta de que no nos definen nuestros errores pasados, nuestras limitaciones o incluso nuestras circunstancias actuales. Siempre estamos evolucionando, siempre somos capaces de aprender y crecer. Para mí, desarrollar una mentalidad de crecimiento empezó por dejar atrás mi miedo al fracaso. Solía evitar los retos porque me aterrorizaba no ser lo bastante buena. Pero gracias a prácticas budistas como la atención plena y la autorreflexión, aprendí a ver el fracaso como un maestro. Cada revés se convertía en una oportunidad para crecer, cada error en una oportunidad para aprender. Empecé a dar pequeños pasos deliberados fuera de mi zona de confort. Tanto si se trataba de aprender una nueva habilidad como de afrontar una conversación difícil o un proyecto que no estaba segura de poder llevar a cabo, afrontaba cada reto con curiosidad en lugar de con miedo. Cada vez que tropezaba, me recordaba a mí misma un principio budista básico: el esfuerzo correcto. La idea de que el crecimiento no proviene de la perfección, sino del esfuerzo constante e intencionado. Una de las prácticas más transformadoras para mí fue adoptar el mantra. Esto también forma parte de mi viaje. Me ayudó a ver que las luchas y los contratiempos no son obstáculos, sino peldaños. Cada vez que superaba un reto, sentía que mi confianza aumentaba. No solo estaba mejorando mis habilidades, sino que estaba cambiando la forma en que me veía a mí misma. Una mentalidad de crecimiento no consiste solo en alcanzar objetivos, sino en abrazar el proceso de convertirse. Se trata de celebrar el progreso, por pequeño que sea, y reconocer que cada paso adelante, aunque sea pequeño, es una victoria. Si te cuesta desarrollar una mentalidad de crecimiento, empieza por preguntarte: ¿qué he estado evitando por miedo a fracasar? Da un pequeño paso hacia ello. Permítete aprender, tropezar y volver a intentarlo. Te sorprenderá lo lejos que puedes llegar cuando dejes de temer el fracaso y empieces a verlo como parte del viaje. 8. Gratitud hacia uno mismo. La gratitud es una práctica que la mayoría de nosotros dirigimos hacia las personas, las oportunidades y las experiencias que nos alegran la vida. Pero, ¿te has parado alguna vez a mostrarte gratitud a ti mismo? Yo no lo hice durante mucho tiempo. Estaba tan centrado en todo lo que no había hecho, en todo lo que creía que me faltaba, que rara vez reconocía los esfuerzos que había hecho, los retos que había superado o los progresos que había logrado. Las enseñanzas budistas subrayan la importancia de cultivar la gratitud en todos los aspectos de la vida, incluido hacia uno mismo. En la Metta Bhavana, meditación de bondad amorosa, se nos anima a dirigir la compasión y el agradecimiento hacia nuestro interior. Esta práctica nos recuerda que nosotros también merecemos bondad, perdón y gratitud. Cuando empecé a practicar la gratitud hacia mí misma, al principio me sentí extraña. Estaba tan acostumbrada a criticarme que la idea de celebrar mis esfuerzos me parecía casi indulgente. Pero con el tiempo me di cuenta de lo transformadora que era. Empecé por lo pequeño, reconociendo las pequeñas cosas que hacía cada día, como terminar una tarea, cuidar de mi salud o simplemente dar la cara cuando era difícil. El budismo nos enseña que la forma en que pensamos sobre nosotros mismos moldea nuestra realidad. Como dijo Buda, tu peor enemigo no puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos desprevenidos.
Al practicar la gratitud hacia ti mismo, transformas esos pensamientos en aliados en lugar de enemigos. Un hábito que me ayudó fue llevar un diario de autogratitud. Cada noche escribía 3 cosas que apreciaba de mí misma ese día. Al principio me costaba encontrar una sola cosa, pero a medida que avanzaba me daba cuenta de que había mucho que agradecer: mi persistencia, mi valentía, mi capacidad de crecer incluso cuando las cosas parecían difíciles. La gratitud hacia uno mismo no consiste en ignorar los defectos o evitar la responsabilidad. Se trata de reconocer que lo estás intentando, aprendiendo y creciendo. Se trata de verte a ti mismo como una persona completa, alguien que merece el mismo aprecio y cuidado que le darías a un ser querido. Si nunca has practicado la gratitud hacia ti mismo, empieza hoy. Tómate un momento para reflexionar sobre algo que hayas hecho recientemente y que te haya hecho sentir orgulloso, por pequeño que sea. Date las gracias por ello. Reconoce el esfuerzo, el valor o el amor que te ha costado. Cuando conviertas la autogratitud en un hábito, notarás un cambio en la forma en que te ves a ti mismo. Te sentirás más fuerte, más enraizado y más conectado con tu propia valía. Y eso, en sí mismo, es un regalo que merece la pena celebrar. 9. Cultiva relaciones positivas. Las relaciones nos moldean profundamente. Las personas de las que nos rodeamos pueden elevarnos o agotarnos, inspirarnos o frenarnos. Durante años no presté mucha atención a esto. Pensaba que si trataba a los demás con amabilidad, todo saldría bien, pero con el tiempo aprendí que cultivar relaciones positivas requiere un esfuerzo intencionado y atención plena. En el budismo se hace mucho hincapié en los kalyanamita, o amigos espirituales. Son las personas que nos acompañan en nuestro camino, ofreciéndonos apoyo, sabiduría y ánimo. No son necesariamente perfectas ni siempre agradables, pero se preocupan de verdad por nuestro crecimiento y bienestar. Recuerdo una época en la que mantenía relaciones que me resultaban agotadoras. Me sentía constantemente juzgada, incomprendida o sin apoyo. No fue hasta que empecé a practicar mindfulness que me di cuenta de hasta qué punto estas conexiones estaban afectando a mi salud emocional. Reflexionando, me di cuenta de que algunas relaciones, aunque familiares, no alimentaban mi espíritu. Las enseñanzas budistas me ayudaron a ver la importancia de elegir relaciones que se alinearan con mis valores y aspiraciones. Cultivar relaciones positivas no significa abandonar a todos los que nos desafían, sino ser conscientes de en quién invertimos nuestro tiempo y energía. Significa fomentar conexiones basadas en el respeto mutuo, la compasión y la autenticidad. También aprendí que cultivar relaciones positivas empieza por mí. Si quería amabilidad, tenía que ser amable. Si quería honestidad, tenía que ser honesta. Las relaciones son un reflejo de lo que aportamos a ellas. Una de las prácticas más transformadoras que adopté fue expresar conscientemente mi gratitud a las personas de mi vida. Un simple gracias por su apoyo o amabilidad fortaleció los lazos de una forma que nunca esperé. Al mismo tiempo, aprendí a poner límites. Las relaciones positivas prosperan cuando existe un respeto mutuo por los límites y las necesidades de los demás. Decir no a comportamientos tóxicos o a expectativas poco realistas no debilita una relación, sino que la fortalece al fomentar la honestidad y la comprensión. Pregúntese a sí mismo, ¿sacan las relaciones de tu vida lo mejor de ti? ¿Estás cultivando vínculos que te inspiran y te apoyan? Si no es así, dé pequeños pasos para alinear sus relaciones con los valores que más le importan. Las relaciones positivas son la piedra angular de una vida plena. 10. Vive el presente.
Vivir el presente es una de las enseñanzas más poderosas del budismo y sin embargo es una de las más difíciles de practicar. Durante gran parte de mi vida me encontré atrapado en dos lugares, repitiendo el pasado y preocupándome por el futuro. Me obsesionaba con errores que no podía cambiar o planeaba ansiosamente cosas que quizá nunca ocurrieran. De lo que no me daba cuenta era de lo mucho que este viaje mental en el tiempo me estaba robando de mi vida. El budismo hace hincapié en la atención plena, la práctica de traer la conciencia al momento presente. Buda enseñó que la verdadera felicidad solo puede encontrarse aquí y ahora, no en los remordimientos del ayer ni en las incertidumbres del mañana. El momento en que realmente comprendí esta enseñanza fue durante una actividad sencilla: comer. Normalmente me apresuraba a comer, mirando el móvil o pensando en mi lista de tareas. Pero un día decidí comer con atención. Me concentré en cada bocado, notando los sabores, las texturas y el esfuerzo que me había costado prepararlo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí profundamente presente y fue transformador. Vivir el presente no significa ignorar el pasado o descuidar el futuro. Significa comprometerse plenamente con lo que está sucediendo ahora mismo. Cuando estás presente, te das cuenta de las pequeñas alegrías. Una conversación cálida, la sensación del sol en la piel, el sonido de una risa. También te enfrentas a los retos con mayor claridad porque no estás nublado por distracciones o miedos. He descubierto que la meditación de atención plena es una de las mejores formas de cultivar esta práctica. Tomarme siquiera 5 minutos al día para concentrarme en mi respiración y observar mis pensamientos sin juzgarlos me ha ayudado a anclarme en el momento presente. Es una forma sencilla pero poderosa de entrenar la mente para que deje de lado las distracciones. Vivir en el presente también me ha enseñado a olvidarme de las cosas que no puedo controlar. Como dijo Buda, no habites en el pasado, no sueñes con el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta enseñanza me recuerda que preocuparme por lo que no puedo cambiar es un desperdicio de mi energía. En lugar de eso, me concentro en lo que puedo hacer ahora, en este momento, para traer paz y propósito a mi vida. Si te encuentras atrapado en el pasado o en el futuro, respira hondo y vuelve a centrar tu atención en el presente. Observa los sonidos que te rodean, las sensaciones de tu cuerpo, el ritmo de tu respiración. Este simple acto puede anclarte en el aquí y ahora, donde la vida está sucediendo de verdad. Vivir el presente no es solo una práctica, es un regalo que te haces a ti mismo. Es donde reside la alegría, donde surge la claridad y donde descubres la verdadera esencia de lo que eres. 11. Practica la gratitud hacia los demás. La gratitud es una de las prácticas más transformadoras de la vida, y aunque es esencial mostrar gratitud hacia nosotros mismos, extender esa gratitud a los demás es igual de poderoso. Según mi experiencia, la gratitud es como un puente. Nos conecta con las personas que mejoran nuestra vida y fomenta relaciones más profundas y significativas. En el budismo, el concepto de mudita o alegría comprensiva nos anima a celebrar la felicidad y la bondad de los demás. Esta práctica nos ayuda a desplazar nuestra atención de lo que nos falta a la abundancia de bondad que nos rodea. Cuando reconocemos las contribuciones que los demás hacen a nuestras vidas, creamos una sensación de conexión que los nutre tanto a ellos como a nosotros mismos. Durante mucho tiempo di por sentados los pequeños actos de bondad. Un amigo que me escuchaba, un colega que me ayudaba o incluso el camarero que me preparaba el café con una sonrisa. Todos esos momentos pasaban desapercibidos. Pero cuando empecé a explorar la gratitud como práctica budista, me di cuenta de cuánta belleza estaba pasando por alto.
Practicar la gratitud hacia los demás comienza con la conciencia. Empecé a tomarme momentos a lo largo del día para hacer una pausa y reflexionar sobre las personas que me habían apoyado, inspirado o simplemente alegrado un poco el día. Al principio no era más que un gracias silencioso en mi mente, pero con el tiempo empecé a expresar esa gratitud en voz alta y los resultados fueron profundos. Nunca olvidaré un momento en particular. Escribí una sentida nota a un mentor que me había guiado en un momento difícil. Pensé que era un pequeño gesto, pero su reacción me demostró lo impactante que puede ser la gratitud. Me dijeron que era un recordatorio de su propósito, una chispa que reavivó su pasión por ayudar a los demás. La gratitud hacia los demás no solo les beneficia a ellos, sino que nos transforma a nosotros. Cambia nuestra mentalidad de la escasez a la abundancia, del egocentrismo a la interconexión. Cuando expresamos agradecimiento, reforzamos los vínculos, creamos positividad y abrimos nuestros corazones a dar y recibir amor. Si quieres cultivar esta práctica, empieza poco a poco. Piensa en una persona que haya marcado la diferencia en tu vida recientemente y dale las gracias. Puede ser un mensaje de texto, una llamada o un momento de agradecimiento cara a cara. Descubrirás que cuanto más practiques la gratitud, más alegría y conexión atraerás a tu vida. 12. Desarrollar la resiliencia. La resiliencia es la fuerza silenciosa que nos permite afrontar las tormentas de la vida y seguir adelante. No se trata de evitar los retos o fingir que todo va bien, sino de encontrar el valor para levantarse después de caer, aprender del dolor y fortalecerse a través de la adversidad. En el budismo, la resiliencia está profundamente ligada al concepto de dukkha o sufrimiento. Buda enseñó que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero la forma en que respondemos a él define nuestro camino. La resiliencia no consiste en eliminar las dificultades, sino en transformar nuestra relación con ellas. He pasado por momentos en los que la vida me parecía abrumadora. Un periodo especialmente duro se produjo después de un gran revés personal que me hizo cuestionarme mi valía. Recuerdo que me senté a meditar, luchando contra sentimientos de fracaso y desesperación. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que el dolor que sentía no era algo de lo que había que huir, sino algo con lo que había que sentarse y comprender. Prácticas budistas como la atención plena y la ecuanimidad me enseñaron a abordar los retos con curiosidad en lugar de resistencia. En lugar de preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí?, empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de perspectiva me cambió la vida. Una de las herramientas más poderosas que he utilizado para desarrollar la resiliencia es la autocompasión. Cuando nos tratamos con amabilidad en los momentos difíciles, creamos un espacio seguro para sanar y reconstruir. La resiliencia no proviene de la dureza, sino del reconocimiento de nuestras luchas al tiempo que alimentamos nuestra fortaleza. Otra lección que he aprendido es la importancia de aceptar la impermanencia. Todo en la vida, la alegría, el dolor, el éxito, el fracaso, es temporal. Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de aferrarnos a los buenos momentos y de temer los malos. En su lugar, aprendemos a fluir con la vida, sabiendo que todos los retos acabarán pasando. La resiliencia también se refuerza con la comunidad. Rodearme de personas comprensivas y compasivas ha sido la piedra angular de mi crecimiento. En el budismo, la sangha o comunidad desempeña un papel vital para ayudarnos a superar los retos de la vida. Apoyarnos en los demás no nos hace débiles, sino que nos recuerda nuestra interconexión y humanidad compartida. Si quieres aumentar tu resiliencia, empieza por adoptar pequeñas prácticas de atención plena y autocompasión.
Cuando te enfrentes a dificultades, recuérdate a ti mismo que está bien luchar y que cada paso adelante, por pequeño que sea, es un progreso. La resiliencia no consiste en ser irrompible, sino en ser flexible, como un árbol que se dobla con el viento pero no se quiebra. Con cada reto al que te enfrentas, te haces más fuerte, más sabio y más capaz de sortear lo que se te ponga por delante. Deja que la resiliencia sea tu ancla y descubrirás que incluso en los momentos más difíciles de la vida, siempre hay un camino a seguir. 13. Mantener la perspectiva. Una de las herramientas más poderosas que he aprendido en la vida es la capacidad de mantener la perspectiva. Cuando la vida parece abrumadora, es fácil dejarse consumir por problemas que parecen más grandes de lo que realmente son. He estado en esa situación, atrapada en un bucle de pensamientos excesivos, dejando que un mal momento eclipsara todo lo demás. Pero las enseñanzas budistas me han demostrado que la perspectiva es la clave para encontrar la claridad y la paz. El budismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de los acontecimientos en sí, sino de cómo los percibimos. Buda dijo: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta verdad ha transformado mi forma de afrontar los retos. He llegado a comprender que, aunque no podemos controlar lo que ocurre, sí podemos controlar cómo lo interpretamos y respondemos a ello. Recuerdo una ocasión en la que un proyecto en el que trabajé duro fracasó. Al principio, dejé que me definiera. Me sentí un completo fracasado. Pero durante la meditación, reflexioné sobre la impermanencia de la situación. Me di cuenta de que ese fracaso, por doloroso que fuera, no borraba mis esfuerzos ni mi valía. Fue un momento aislado en la gran historia de mi vida, no toda la narración. Mantener la perspectiva significa dar un paso atrás y ver el panorama general. Es preguntarse: ¿importará esto dentro de una semana? ¿Dentro de un año? ¿5 años? A menudo, lo que parece insoportable en el momento se convierte en un recuerdo lejano con el tiempo. Esta sencilla práctica me ha ayudado a mantener los pies en la tierra, incluso ante la adversidad. Otra enseñanza budista que me ha guiado es la ecuanimidad, la capacidad de mantener la calma y el equilibrio a pesar de los altibajos de la vida. Cuando cultivas la ecuanimidad, no ignoras los problemas, simplemente te niegas a dejar que te consuman. Es como estar en medio de una tormenta con una sensación de quietud interior, sabiendo que la tormenta pasará. Mantener la perspectiva también significa practicar la gratitud. Cuando me siento abrumada, me tomo un momento para reflexionar sobre lo que va bien en mi vida. La gratitud me recuerda que, por difíciles que sean las cosas, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Desplazo mi atención de lo que falta a lo que está presente, lo que me ayuda a ver los retos desde una perspectiva más equilibrada. Si te cuesta mantener la perspectiva, prueba esto. Respira hondo y aléjate de la situación por un momento. Recuerda que es solo un capítulo, no todo el libro. Si te centras en el panorama general, encontrarás la fuerza necesaria para superar los momentos más difíciles con gracia y claridad. 14. Practica la autodisciplina. La autodisciplina suele considerarse un concepto rígido y restrictivo, pero en realidad es un camino hacia la libertad. Sin ella, nos convertimos en esclavos de distracciones, impulsos y hábitos que no nos sirven. Yo solía resistirme a la autodisciplina porque me parecía limitante, pero gracias a las enseñanzas budistas, he llegado a verla como un acto de amor propio. El budismo hace mucho hincapié en el esfuerzo correcto, uno de los pasos del noble sendero óctuple. El esfuerzo correcto consiste en dedicarse a acciones y hábitos que conducen al crecimiento personal y al bienestar.
No se trata de la perfección ni de castigarse por los errores, sino de la constancia y la intención. Para mí, practicar la autodisciplina comenzó con compromisos pequeños y manejables. Recuerdo que decidí meditar todas las mañanas durante 5 minutos. Al principio me parecía insignificante. ¿Qué podían cambiar realmente 5 minutos? Pero con el tiempo, esta sencilla práctica se convirtió en la piedra angular de mi día, un momento de paz y claridad que marcaba la pauta para todo lo demás. La autodisciplina no consiste solo en seguir rutinas, sino en alinear tus acciones con tus valores. Cuando practicas la autodisciplina, te estás diciendo a ti mismo: respeto mi tiempo, mis objetivos y mi potencial. Este cambio de mentalidad fue transformador para mí. En lugar de ver la disciplina como una tarea, empecé a verla como una forma de honrarme a mí misma. El budismo también enseña la importancia de la atención plena para cultivar la autodisciplina. Si te mantienes presente, puedes atraparte a ti mismo antes de caer en hábitos que no se ajustan a tus intenciones. Por ejemplo, cuando siento el impulso de posponer las cosas, hago una pausa y me pregunto: ¿esta elección está sirviendo a mis objetivos o me distrae de ellos? Este simple momento de conciencia suele redirigir mis acciones. Una de las lecciones más duras, pero gratificantes que he aprendido, es que la autodisciplina requiere paciencia. Los progresos no siempre son visibles y los resultados tardan en llegar. Pero cada pequeño acto de disciplina, ya sea hacer ejercicio, comer con atención o concentrarse en una tarea, crea un impulso. Con el tiempo, estas pequeñas victorias crean un efecto dominó que transforma tu vida. Si tienes problemas de autodisciplina, empieza con un pequeño hábito. Comprométete con algo que te parezca alcanzable y céntrate en la constancia más que en la intensidad. Celebra tus progresos, por pequeños que sean, y sé amable contigo mismo cuando flaquees. La autodisciplina no consiste en ser perfecto, sino en presentarse ante uno mismo, día tras día, con intención y cuidado. Cuando adoptes esta práctica, descubrirás una mayor sensación de control, confianza y libertad en tu vida. 15. Acepta lo que no puedes cambiar. La aceptación es una de las lecciones más profundas y desafiantes de la vida. Durante años me resistí a esta idea. Quería controlarlo todo: los resultados, las personas, las situaciones, y creía que si me esforzaba lo suficiente, podría doblegar la realidad a mi voluntad. Pero todo ese esfuerzo me dejaba frustrada, agotada y desanimada. No fue hasta que adopté el principio budista de upekkha, o ecuanimidad, que empecé a comprender el poder de aceptar lo que no puedo cambiar. El budismo enseña que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos ocurre, sino de nuestra negativa a aceptarlo. Buda comparó la vida con un río. Siempre fluye, siempre cambia. Intentar controlar la corriente o detener el flujo solo crea tensión. La verdadera paz llega cuando dejamos de resistirnos y permitimos que la vida siga su curso. Recuerdo un momento en que esta lección me afectó mucho. Una relación cercana en mi vida había dado un giro difícil y por mucho que intentara arreglarlo, nada funcionaba. Me sentía impotente y con el corazón roto, aferrado a la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Pero durante una sesión de meditación me di cuenta de algo. No podía controlar las acciones ni los sentimientos de la otra persona. Lo único que podía controlar era mi respuesta. Aceptar lo que no puedes cambiar no significa rendirse o ser pasivo. Significa reconocer lo que está bajo tu control y lo que no. El budismo hace hincapié en la dicotomía del control, un concepto del que luego se hizo eco la filosofía estoica. Nos enseña a centrarnos en aquello sobre lo que podemos influir, nuestros pensamientos, acciones y actitudes.
Todo lo demás, las opiniones de los demás, los resultados de nuestros esfuerzos, incluso el clima, escapa a nuestro control y debemos aceptarlo. Para mí, esta práctica empezó con dejar de lado la necesidad de tener todas las respuestas. Empecé a preguntarme, ¿es algo que puedo cambiar? Si la respuesta era negativa, redirigía mi energía hacia aquello en lo que podía influir. Este cambio me aportó una sensación de libertad que no había experimentado antes. La aceptación no es resignación. No es decir, esto está bien, cuando no lo está. Es reconocer la realidad tal como es y encontrar la paz en ella. Se trata de liberarse del tira y afloja mental que supone intentar controlar lo incontrolable. Yo practico la aceptación a través de la respiración consciente. Cuando me siento abrumada por algo que no puedo cambiar, respiro profundamente varias veces y me recuerdo a mí misma. Este momento es como es. No puedo cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero puedo elegir cómo respondo ahora. Esta sencilla práctica me tranquiliza y me ayuda a avanzar con claridad. Otra práctica que me ha ayudado es reflexionar sobre la impermanencia. Nada en la vida, ni bueno ni malo, dura para siempre. Cuando recuerdo esto, me resulta más fácil dejar de resistirme y aceptar el flujo de la vida. Si te cuesta aceptar algo que escapa a tu control, debes saber que no estás solo. Es un reto profundamente humano, pero también un camino hacia la paz profunda. Empieza por identificar una cosa a la que te has estado resistiendo. Reconócelo sin juzgarlo y recuérdate que dejarlo ir no significa que hayas fracasado, sino que has elegido la paz en lugar de la lucha. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar, recuperas tu energía y concentración. Dejas de perder el tiempo luchando en batallas que no puedes ganar y en su lugar inviertes en lo que de verdad importa. Tu crecimiento interior, tu paz mental y tu capacidad para navegar por las incertidumbres de la vida con gracia. La aceptación no es debilidad, es la fuerza definitiva. Al concluir este viaje a través de las 15 claves budistas para una autoestima indestructible, quiero dejarte con un recordatorio. La autoestima no es algo que necesites perseguir, ya está dentro de ti. Estas enseñanzas atemporales están aquí para guiarte de vuelta a tu estado natural de fuerza interior, paz y autoestima. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas claves ha resonado más en ti? ¿Hay alguna práctica que estés deseando probar o que ya hayas incorporado a tu vida? Comparte tus ideas en los comentarios a continuación. Leeré y responderé a todas las que pueda. Y si este vídeo te ha resultado útil, no olvides suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos como este. Juntos seguiremos explorando la sabiduría del budismo y otras enseñanzas transformadoras para ayudarte a vivir tu mejor vida. Gracias por vernos y recuerda, el camino hacia la autoestima y la paz interior es un viaje que dura toda la vida y cada paso que das es importante. Nos vemos en el próximo vídeo.